Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al curso de nuevos conceptos en el manejo de sangrado e hipertensión en áreas críticas. Los invito por favor a que participen con nosotros en el módulo 1. Va a estar con nosotros el doctor Ángel Augusto Pérez Calatayud con los temas de tromboelastografía como una herramienta básica para el anestesiólogo y con el tema de reducción de riesgo de sangrado en trauma grave. Esperamos contar con su presencia, un módulo de gran calidad y mucha información que puede ser útil para ustedes. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Ángel Augusto Pérez Calatayud, soy jefe de división de áreas críticas del Hospital General de México. Y bueno, en esta invitación me pidieron hablar como primera charla de lo que son las pruebas viscoelásticas como herramienta básica para el anestesiólogo. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de el por qué monitorizamos. Esto lo entendemos muy bien cuando estamos manejando un paciente crítico, un paciente en el ambiente de perioperatorio, en áreas críticas, urgencias o terapia intensiva, y es porque necesitamos saber datos para ver qué tengo que hacer con el paciente. Y lo que sabemos actualmente cuando estamos hablando del manejo de un paciente con hemorragia es que debemos de buscar, tratar, observar y prevenir. Y esto fue el principio básico cuando se empezó todo este bleeding campaign o la campaña de parar el sangrado, en donde estas recomendaciones englobaban una serie de cosas que tenemos que hacer para el tratamiento del paciente. Entonces, cuando nosotros estamos viendo un paciente en donde estamos dentro de nuestro ambiente, de nuestro quirófano, y queremos que todo fluya muy bonito, ¿no? Sabemos que la hemostasia, para mantenerse en equilibrio y que así está completa en todo momento en nuestras vidas, necesita tener un equilibrio entre la actividad fibrinolítica y la antifibrinolítica y un equilibrio entre la actividad hipercoagulable o anticoagulante y procoagulante. Y que sabemos que cuando alguno de estos equilibrios se rompe, entonces nos podemos ir hacia las dos líneas de la hemostasia, que es o el paciente sangra o el paciente se trombosa. Entonces, actualmente tenemos para parar el sangrado una gran cantidad de medicamentos que actúan obviamente de manera distinta y en diferentes áreas de la hemostasia, pero que de alguna manera nos van a ayudar a que tratemos adecuadamente este sangrado. Entonces tenemos la desmopresina, que nos ayuda a la expresión del factor tisular, tenemos los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, que van a romper la hiperfibrinolisis o van a actuar en la inhibición de la vía del plasminógeno. Tenemos la protamina, por ejemplo, para cuando tenemos exposición a heparinas o cuando tenemos fenómenos heparin-like. Tenemos locales como son los procesos quirúrgicos, los hemostáticos tópicos, productos sanguíneos hemoderivados, factores recombinantes que de alguna manera nos ayudan a enfrentarnos a estos escenarios. Pero la pregunta siempre es, ¿qué voy a pasar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué cantidad? ¿Y en qué momento lo tengo que pasar? Y la realidad de la terapia de la hemostasia es que el tratar de tener un solo fármaco o una sola intervención que lo cure todo no es cierto. ¿Por qué? Porque sabemos que en la teoría celular de la coagulación pues necesitamos una estructura, una coordinación de los diferentes factores para que se puedan empezar a generar las moléculas principales, ¿no? Trombina, fibrinógeno, y esto fue un coágulo bueno, pero a la vez que el plasminógeno trabaje bien y no se nos coagule todo, y a la vez que si se empieza a trabajar de más esta vía, pues tengamos manera de romperlo como ese sistema antifibrinolítico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la evaluación, y uno de los problemas a los que nos enfrentamos y que aparte ya hay evidencia suficiente escrita es, tenemos las pruebas estándares de la coagulación, que son las que tenemos en la gran mayoría de los hospitales, TP, TPA, el tipo de trombina, fibrinógeno, etc. Y tenemos las pruebas viscoelásticas. Cuando nosotros comparamos la acción de cada una, ¿a qué nos encontramos? Las pruebas estándares solamente evalúan el inicio de la coagulación
nunca nos hablan de función, nos hablan de se forma o no se forma. Y bueno, sabemos la cantidad de fibrinógeno que hay, si está consumido, bueno, sabemos que le falta fibrinógeno al paciente. Pero de manera general, por ejemplo, el INR sabemos ya que no predice el sangrado, sabemos que todas estas pruebas se hacen in vitro, entonces de alguna manera se estandariza una temperatura, se estandariza una acidemia para poder hacer lo que son las pruebas, y entonces la información que tenemos son los primeros 60 segundos del coágulo. Y cuando nosotros hablamos de las pruebas globales, la ventaja que tienen es, nos dan una visión más global de formación del coágulo. Nos dicen cuánto tiempo tarda, qué tan grande está, qué tan fuerte es, y normalmente son fáciles de interpretar, es una curva. Y como nos hemos acostumbrado a ver la curva de la hemodinamia, la curva de las pruebas de ventilación mecánica, pues de la misma manera nos podemos acostumbrar a ver estas curvas y saber dónde está el problema de mi paciente. Y esto hace que el idioma sea común, que ya no sea algo de interpretación o de estudio o de conocimiento o de escuela, sino simplemente pues, al ver todos lo mismo sabemos cuál es la intervención que hay que hacer en nuestros pacientes. Y entonces cuando nosotros vemos cómo se va formando, esta es una gráfica en donde lo que estábamos viendo es de alguna manera las partes que se verían en cualquier curva, ya sea de tromboelastometría o tromboelastografía, pero bueno, el inicio, que normalmente es una línea recta, pues nos va a hablar de esta espera que tenemos en lo que esperamos que se active la coagulación. Las pruebas normalmente se activan con calcio. Una vez que nosotros ponemos el calcio que tienen otros activadores, va a empezar a funcionar. ¿Por qué? Porque se va a ver expresión de factor tisular. Esto va a activar al factor 7, que a su vez nos va a empezar a activar las dos vías, en la activación del 5 y el 10, y lograr esta primera explosión de trombina. Y cuando nosotros logramos esta primera explosión de trombina, de ahí va a empezar ya la conformación, y obviamente hay muchos más factores involucrados, pero bueno, empieza la formación final de fibrinógeno y fibrina, empieza la activación del factor 13 que nos va a ayudar de alguna manera a tener la retracción del coágulo, y vamos a tener a las plaquetas involucradas para darle también esta firmeza y apoyar esta retracción. Y con todo esto, después de que se forme el coágulo, vamos a tener una lisis. Ojo, la lisis es fisiológica, sí esperamos que haya una cierta lisis del coágulo, que es lo que sabemos que está ocasionando que el organismo se proteja a una trombosis. Pero si esta lisis sobrepasa el 14%, entonces es perjudicial. ¿Por qué? Porque el coágulo se vuelve débil. Entonces, sabemos que las pruebas viscoelásticas ya han estado en prácticamente todas las guías. Nos dicen, de preferencia, si tenemos acceso a... hay que utilizarles. El guiar el manejo asociado y el ver la coagulación desde este punto de vista de podemos ver cómo interactúa y se va formando este coágulo, nos ayuda como cuando queremos ver el cerebro y vemos una tomografía y vemos una imagen del cerebro. Bueno, aquí vamos a ver una imagen, digamos, gráfica de lo que es la coagulación. Y entonces lo que hace, un principio muy sencillo, es nosotros utilizar estas reanimaciones guiadas por objetivos y basadas en pruebas viscoelásticas nos va a ayudar a reducir el 50% del consumo de hemocomponentes o la transfusión o el uso inapropiado de fármacos hemostáticos. Y cuando nosotros estamos entendiendo esto, entendemos esta unión de los diferentes procesos que de alguna manera se integran para formar un coágulo, este temograma, que es como aquí estamos hablando de la tromboelastometría, va a tener dos cosas, que es el tiempo que tarda y la amplitud que logra el coágulo. Sabemos que una amplitud baja es mala, una amplitud muy alta es mala, y si tarda mucho en lograr esa amplitud, malo, ¿no? De alguna manera, para simplificar. Entonces, esta curva que todos estamos viendo es una curva que tiene un tiempo de coagulación, que es esta línea verde, que es lo que les dije, ¿no? Es lo que empieza a interactuar este inicio de las explosiones para formar factores y activar factores y terminar en la formación de fibrinógeno. Luego en rosa vemos esta primera explosión de trombina que hace que empiece a crecer a la resistencia del coágulo, porque lo que tenemos nosotros es una tapita donde está girando una aguja, y eso ocasiona que al estar girando, conforme va creciendo la resistencia, la aguja le cuesta más trabajo girar y entonces le empieza a graficar
como esta amplitud de la formación del coágulo. Posteriormente tenemos la máxima firmeza del coágulo, o sea, ya que pasó todo el proceso, lo más que va a alcanzar la interacción de todas las moléculas y factores y células que interactúan en la formación del coágulo, y finalmente la lisis, que obviamente esto no lo queremos ver, pero bueno, la lisis a los 30 minutos, que es cuando empieza fisiológicamente a activarse y a pasar todo el proceso para iniciar, y finalmente pues una lisis máxima que si sobrepasa les comentaba 15% puede ser malo, 14%, ¿no? Y entonces dentro de esta información gráfica, el Wellington Nextem en estos módulos los manejan como uno para ver la vía intrínseca, o sea, vamos a ver acción de heparinas, y el otro lo que es la vía extrínseca, que se utiliza para prácticamente todo lo demás. Y esto de lo que son la vía de los factores, vamos viendo cómo se forma el tiempo de coagulación, tiempo de generación de trombina, amplitud a los 5, 10, 15, 20 minutos, la máxima firmeza del coágulo y finalmente la lisis a los 30 y a la lisis máxima, que son todos los componentes que conforman una curva de prueba víscola, de Rotten con el tromboelastometría. Y entonces, ¿qué esperamos ver? Digo, de una manera muy observatoria, muy gráfica, es el primero, es un coágulo firme, un coágulo estable, ¿no? Vemos una amplitud, vemos que el tiempo de formación es corto, y eso nos habla de que es un coágulo que puede tener un sangrado. En la segunda parte vemos un coágulo que sí se forma, pero se lisa completamente por un estado hiperfibrinolítico, y en el tercero vemos un coágulo que es débil, que su amplitud por falla plaquetaria o por falla en concentración de fibrinógeno o por falla de la activación del factor 13 o deficiencia del mismo, va a hacer que el coágulo sea débil, y obviamente no va a tener la fortaleza de tener el sangrado cuando esto se presente. Y entonces dentro de estos módulos, digo, los básicos que traen es vía extrínseca con el extem, vía intrínseca con el intem, el FIPTEM, que ve nada más trae un antiagregante plaquetario, que es la cistocalecina D, y que esta va a ocasionar que no se agreguen las plaquetas, y entonces vamos a ver solamente la interacción del factor 7 con el factor 13 con el fibrinógeno, y al quitar las plaquetas de la ecuación nos va a decir o a predecir si mi problema es plaquetario o mi problema es fibrinógeno. Y aquí vemos la interacción extem-intem, donde vemos obviamente el CT del intem se espera que sea un poquito más prolongado, tarda un poquito más en activarse, y ahí es donde vamos a ver completa la acción de la heparina. Y en el extem vemos también el tiempo de formación de coágulo, el tiempo de coágulo, el tiempo de formación de trombo, de trombina, y de ahí las amplitudes a los 5 días, como ustedes lo programan. Y entonces, por ejemplo, del lado izquierdo de su pantalla, no sé qué lado sea, pero bueno, en el lado donde se ve una curva delgada y vemos abajo el FIPTEM, que es prácticamente normal, pues sabemos que nuestro problema es plaquetario. Entonces lo único que tenemos que pasar a ese paciente son plaquetas o desmopresina cuando el problema es función plaquetaria y no el número plaquetario. Y cuando la máxima firmeza, que también es baja, y tengo un FIPTEM que también es bajo, entonces sé que mi problema principal es fibrinógeno, y lo único que le debo de pasar a ese paciente es fibrinógeno. Esto es la fibrinolisis in vitro, que al ver el módulo de APTEM, que es diotraitranexámico o ácido o aprotinina, pues vemos que se corrige completamente, y esto nos da una amplitud determinada del coágulo también para poder tomar una segunda o tercera decisión. Acá vemos en el INTEM cómo está prolongado por efecto de la heparina, y en el EPTEM, que tiene heparinas circulantes, vemos cómo se corrige completamente la formación del coágulo. Y también vemos que, por ejemplo, en el INTEM vemos un coágulo débil que no tiene una amplitud elevada, pero esto es porque la heparina también bloquea la formación de fibrinógeno. Entonces, cuando quitamos la heparina circulante, que en este caso sería darle protamina al paciente, vemos cómo corrige también la amplitud del coágulo. Y esto es lo que esperaríamos ver en un paciente normal, ¿no? Vemos el inicio, la amplitud, y vemos esa pequeña lisis, vemos cómo va disminuyendo gradualmente el coágulo, pero no sobrepasa el porcentaje que esperamos, es menor al 15%, lo cual es una fibrinolisis fisiológica. Y luego vemos cómo vamos interpretando el paciente que tiene una disminución de la fuerza del coágulo. Estamos esperando, y eso va a depender también del tipo de sangrado, por eso se desarrollaron algoritmos para cada uno de los escenarios, pero bueno, en general,
la mayoría de los escenarios, a excepción del paciente con hepatopatía, esperamos una amplitud por lo menos arriba de 35, y acá vemos una amplitud de 31. Vemos que en el FITEM, que es lo normal, queremos que esté arriba de 12, está en 3. Vemos que el INTEM también está disminuido y el APTEM no tiene ningún cambio conforme al EXTEM. Entonces, este paciente exclusivamente necesita fibrinógeno. No hay hiperfibrinolisis, pasándole fibrinógeno vamos a corregir el problema. Lo mismo un coágulo débil, disminución de las amplitudes, pero con un FITEM normal. Este paciente exclusivamente necesita plaquetas o desmopresina. Vuelvo a lo mismo, esto es porque tengamos una cuenta plaquetaria baja o por una mala función o una disfunción plaquetaria. Esto quiere decir, podemos tener a lo mejor 100.000 plaquetas, pero no se están pegando, ¿no? La hiperfibrinolisis franca, donde vemos el ICTEM, el EXTEM, todos con esta hiperfibrinolisis, pero lo comparamos con el APTEM, y el APTEM corrige. Entonces este paciente necesita tranexámico o aprotinina, de preferencia tranexámico, porque la proteína tiene muchos problemas protrombóticos. Luego vemos en un paciente donde vemos esta prolongación del INTEM, efecto de heparinas. Abajo vemos un FITEM bajo. Les dije, les comenté que de alguna manera el que tengamos heparinas circulantes va a bloquear la producción sin fibrinógeno. Entonces es esperado que el FITEM esté bajo, por eso primero corrijo o bloqueo con protamina la acción de las heparinas circulantes, y después lo vuelvo a correr para ver si hay necesidad de pasar o no fibrinógeno. Este es un paciente de trauma donde no hay hiperfibrinolisis, no necesitaría el tranexámico, pero vemos que la amplitud es baja, vemos que la amplitud del FITEM es muy baja, y vemos que el APTEM pues prácticamente es igual a EXTEM. Entonces este paciente necesita plaquetas y necesitaría una dosis a lo mejor baja de fibrinógeno. Este es un paciente con una hiperfibrinolisis franca, una hipofibrinogenia franca, y si yo llevara a 12 este paciente, que es la amplitud que buscaría en el FITEM, y se lo sumo a la amplitud que tiene en el EXTEM, sería 26. Todavía estamos bajos. Entonces 26 no es suficiente para tener un coágulo fuerte, lo tengo que llevar a 35. Entonces en este paciente sí necesitamos plaquetas, tranexámico, fibrinógeno, y volver a hacer de alguna manera otro rote de control. Ahora, estos son pacientes que vemos no tiene una disminución del número de plaquetas, y al ver la disminución del número de plaquetas vemos que no afectan absolutamente nada, ¿no? Entonces realmente el querer pasarle plaquetas preventivas para evitar el sangrado es una condición que no le va a ocasionar problema al paciente por cirugía o procedimiento menor. Acá el paciente que entra a cirugía de cardio, y vemos cómo se amplía el INTEM en el CT, y el EPTEM corrige, protamina, listo. Paciente con la misma problema, tenemos un paciente que el INTEM no está prolongado, el EPTEM está prácticamente igual. Sabemos que es un problema un paciente que ya se corrigió el problema y que no tiene efecto residual de la heparina y que no necesita hacerle absolutamente nada. Y en caso de sangrado, pues tenemos que buscar un sitio de sangrado mecánico. Y esto es cuando nosotros sobrepasamos la dosis de protamina. Vemos que el INTEM se alarga en el CT, vemos que el EPTEM también se alarga. Si nosotros pasamos más de protamina que el paciente necesita, pues el paciente va a entrar en un efecto de anticoagulación de la protamina, y eso va a ocasionar que se vea el coágulo, el brote del EPTEM así. Entonces aquí ya es un paciente que sí va a necesitar factores de la coagulación para corregir. Ahora, lo dinámico de esto, cuando nosotros vemos las curvas, y aquí están viendo un paciente que tiene una hemorragia grave, el EXTEM se ve bien, pero el FITEM está con una amplitud disminuida. El problema es que no se paró el sangrado, y después de 58 minutos de continuar sangrando, vean lo que pasa. Franco estado de hiperfibrinolisis, no tenemos fibrinógeno, disfunción plaquetaria. Entonces tenemos que corregir al paciente, se le pasa un tranexámico, no se autoriza la dosis de fibrinógeno que necesita este paciente, necesitaba por lo menos 6 gramos, nada más nos dan 4, y la gran sorpresa, pues sí corrigió, pero sigue siendo un coágulo débil, y sigue siendo un fibrinógeno disminuido, y el paciente sigue sangrando. Entonces aquí se tuvo que pasar otros 2 gramos de fibrinógeno,
se le tuvieron ya que pasar por esta prolongación del tiempo de formación de trombina concentrado en complejo protrombínico y se le tuvieron que pasar obviamente los concentrados plaquetarios. Y la gran sorpresa es que después de este tiempo logramos corregir la coagulación, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de los objetivos del manejo de hemorragia posparto, estamos mal. ¿Por qué? Porque no paramos el sangrado en los primeros 30 minutos. Segundo, arriesgamos a la paciente a necesitar una reintervención muchísimo más agresiva. Tercero, al final se tuvo que transfundir. No mucho, pero bueno, 6 paquetes sí es suficiente y sí, la paciente le fue bien, sobrevivió, pero nos pudimos haber errado mucho y asegurarnos disminuir los riesgos si hubiéramos actuado en la primera curva con el fibrinógeno. Y en el concepto de trata primero, lo que mata primero, que nos enseñó la TLS, cuando nosotros desarrollamos los algoritmos siempre va a ser la misma secuencia. A lo mejor cambian nuestros objetivos terapéuticos y obviamente tenemos que considerar dentro de la fisiopatología de la coagulación pues cada uno de los escenarios. No es lo mismo hemorragia posparto que trauma, no es lo mismo trauma que cardio, no es lo mismo cardio que trasplantes o que cirugía en el paciente patópata. Y entonces siempre va a ser la situación clínica, la hiperfibrinolisis, romperla, tranexámico, la firmeza al coágulo, la generación de trombina y finalmente reevaluar a nuestros pacientes. Y esto lo vamos viendo como en estos órdenes vamos hablando de romper la hiperfibrinolisis, romper la desfibrilización al aumentar la concentración de fibrinógeno. Entonces estamos asegurando que nuestro tratamiento enfocado a este tipo de paciente va a ser bueno. Podemos calcular la dosis necesaria de fibrinógeno y si lo tenemos en concentrado, bueno, nos vamos a gramos. Si lo tenemos por crioprecipitados, y aquí sí tenemos que asegurarnos de tenerlo, porque el problema de los críos es que si yo necesito subir de 50 a 250, o es decir, de 0 a 12, necesito 30 unidades de crioprecipitados y normalmente el 98% de los hospitales no tienen acceso a esto, ¿no? La administración de fibrinógeno cuando tenemos un coágulo débil, incrementar de 8 a 12 cuando el paciente está sangrando, nos da 4 gramos de fibrinógeno y con esto vamos a parar y a corregir la debilidad del coágulo de una manera efectiva. Finalmente vemos lo que es la correlación entre trombocitopenia y sangrado. Podemos tener una cuenta plaquetaria baja, no necesariamente si el paciente no está sangrando, el activar hacer algo, el prevenirlo, es todavía una discusión que hay en el ámbito del manejo de la hemostasia. La realidad es que no lo hacemos, pero las tenemos listas por si el paciente los necesita. Y el último que el paso, que es la generación de trombina, que es donde la indicación del concentrado de complejo protrombínico o el plasma fresco congelado puede ayudarnos en algo. Realmente la mayoría de los casos lo vamos a parar en los primeros 2 pasos. En algunos casos tenemos que hacer la tercera intervención y en algunos casos tenemos que buscar si el paciente sigue sangrando porque no se corrigió de manera correcta el sitio anatómico o el sitio mecánico de donde necesitamos hacer nuestra intervención. Entonces aquí lo están viendo, paciente con EPTEN prolongado, el tiempo de formación todavía prolongado, lo tenemos que corregir, ya lo pulsamos con protamina y siempre recordar la reevaluación. No se vale que se haga un estudio, se corrija y no revisemos si nuestra intervención logró corregir o nos aparece algo. El nosotros utilizar correctamente las pruebas viscoelásticas nos va a ayudar a disminuir la transfusión, nos va a ayudar a evitar que el paciente continúe sangrado, se perpetúe la pérdida por coagulopatía, nos va a ayudar a que el paciente le vaya mejor y esto significa seguridad y calidad en la atención. Finalmente, les agradezco el espacio y con esto termino mi plática. Muchas gracias. Bueno, muy buen día y a mí me toca el gusto de hablar del tema de reducción del riesgo de sangrado en trauma. Mi nombre es Ángel Augusto Pérez Calatayud, yo actualmente soy jefe de división de áreas críticas del Hospital General de México, pero además estoy como presidente fundador de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management. Y bueno, obviamente mi enfoque dentro de esta charla va a ser el hablar del tema de trauma desde un enfoque de la gestión de la sangre del paciente PBM. Y
Y este es el conflicto de intereses que tengo actualmente para esta charla. Entonces, vamos a empezar con un poquito de los antecedentes. Y una de las cosas que tenemos que entender en trauma, y en general, porque este es un programa generalizado en cuestión de la atención del paciente, es que cerca del 92% de las transiciones llegan a ser parcial o totalmente innecesarias. Y obviamente cuando nosotros entramos en el tema de trauma, aquí es un escenario un poco distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en hospitalización o inclusive en otros escenarios de sangrado en área de urgencias. Ahora, entendiendo lo que es el programa de Patient Blood Management, tenemos que entender que como definición lo que busca el programa es mejorar la salud del paciente mediante la preservación de su propia sangre. Y aquí es donde el equipo de respuesta de trauma y una coordinación logística pueden llevar a evitar en la mayoría de los casos una transfusión masiva que sabemos está directamente relacionada con un pronóstico malo o una mala evolución o inclusive un deceso por los pacientes. Y entonces dentro de este paquete de cuidados que ya tienen toda una historia de la identificación del problema hasta la creación de programas piloto, guías de práctica clínica y actualmente directrices como un programa de salud pública, es importante que lo conozcamos y veamos cómo lo podemos hacer en trauma. Y entonces Donald Schmann es uno de los autores que tenemos actualmente las guías del manejo de sangrado en trauma. Y el mismo doctor Donald Schmann nos dice que no implementar un programa de gestión de la sangre del paciente representa un subestándar de cuidado. Entonces, tomando en cuenta esto, es que vienen estas dos escuelas que tenemos actualmente de alguna manera enfrentadas y no tanto como vamos a ver en el desarrollo de la plática dentro de lo que es el paciente con trauma grave. Y obviamente con trauma grave estamos hablando del paciente que ya desarrolla coagulopatía, que presenta un sangrado masivo y que dentro de lo que es su atención estamos en una cuestión de tiempo y una cuestión de secuencia que nos pueden ayudar a manejar correctamente el paciente. Ahora, entendiendo que lo primero que tenemos que hacer cuando manejamos a estos pacientes es buscar el sangrado y parar el sangrado, ¿no? El paciente viene con un trauma múltiple, viene sangrando, si nosotros no cerramos la llave, principio básico del programa, todo lo demás que hagamos alrededor de esto realmente puede llegar a ser fútil. Y entonces es por eso que dices, bueno, ¿cómo estamos manejando coagulación? ¿Cómo estamos reanimando realmente al paciente? Y que este concepto de reanimación de daños que se popularizó mucho en el manejo de trauma, venía de trauma de guerra. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que al transfundirle sangre total, el paciente llegaba al sitio donde podía hacer una corrección y en ese momento parar el sangrado mejoraba la supervivencia. Y entonces después tenemos que tratar el problema, observar la evolución y prevenir las complicaciones. Ahora, cuando estamos hablando de trauma nos enfrentamos a dos cosas muy importantes. Número uno, la coagulopatía asociada a trauma, y número dos, la coagulopatía que no se asocia a trauma, pero que nosotros ocasionábamos anteriormente con una reanimación agresiva. Y entonces tomó sentido cuando fraccionan la sangre por cuestiones de políticas de los bancos de sangre, deciden decir, bueno, no podemos pasar sangre total, pero podemos pasar la sangre y sus componentes, que es plasma fresco congelado, plaquetas y obviamente los glóbulos rojos. Pero en ese momento nosotros fraccionarlos, normalmente la sangre venía de donadores distintos, es decir, en vez de que fuera un solo donador, la sangre total, y que todos los que ya leemos de este tema sabemos que empieza a haber un cambio en donde ya se promueve otra vez el uso de sangre total, pero más sin embargo cuando empezamos a hacer este tipo de reanimaciones buscábamos poner todos los elementos con la desventaja de que al venir de diferentes donadores estábamos metiendo diferentes moléculas inmunomoduladoras y antígenos y anticuerpos que traían distintos donadores y esto nos llevaba también a un daño. Entonces empezaron con esta reanimación 1-1-1, 2-1-1 y de alguna manera también cuando nosotros empezamos a querer generar trombina, cuando nosotros hablamos de esta trombina debemos de entender que la trombina es una molécula que al mismo tiempo que promueve la formación del fibrinógeno para que termine siendo fibrina, también va a promover la activación de la vía que deshace el coágulo. Y entonces en ese momento teníamos una activación del sistema fibrinolítico.
el sistema fibrinolítico, conforme se activaba para tratar de parar esta cascada de eventos, o bueno, esta serie de eventos que formaban un coágulo firme, pues empezaba a disminuirse la cantidad de factores que tenemos circulantes, lo que ocasionaba que el estado fibrinolítico se convirtiera en un estado hiperfibrinolítico y rompiera la formación del coágulo, que en este caso lo necesitaba el paciente para poder parar el sangrado. Y entonces vemos que esto se le agrega todo lo que es el daño endotelial, la hipoperfusión, la hipocoagulabilidad, la formación de estas famosas moléculas asociadas al daño y asociadas a patógeno, que al mismo tiempo que ocasionaban un estado hiperinflamatorio, ocasionaban un estado de alteraciones de la coagulación, lo cual perpetúa el sangrado, y esto ocasiona que nuestro paciente tenga un mayor requerimiento de transfusiones y al fin y al cabo pueda sucumbir a un fallecimiento. Y si nosotros tratamos de ver desde el punto de vista fisiológico, entonces esta reanimación cobraba sentido. ¿Por qué? Porque al yo poner plasma y al poner plaquetas, pues estábamos metiendo factores, generábamos trombina, las plaquetas empezaban a trabajar, se unían al factor tisular, se creaba un coágulo, y esto trataba la coagulación del paciente y lo llamábamos una reanimación de control de daños. Pero ahora sabemos, porque ha sido muy estudiado, que tanto la disfunción plaquetaria como el consumo de factores, como esta reanimación, no trata coagulación. Entonces lo que estábamos haciendo era, mediante el plasma, mediante el concentrado eritrocitario, incrementar el volumen intravascular, y que sí ejerce una protección endotelial, es decir, de alguna manera se inmunomodulaba en ese momento al paciente, y esto ocasionaba que con la misma expansión hubiera menos inflamación y el paciente no moría por desangrado. Y esto, cuando ustedes leen los estudios del trauma, nos damos cuenta que fue una de las razones por las que empezamos a preguntarnos: ¿lo estamos haciendo bien? ¿Realmente estamos logrando la formación del coágulo que queremos? ¿Realmente estamos logrando que el sangrado pare? Y obviamente evitando las complicaciones posteriores. Y entonces, cuando se pone como tratamiento estándar este tipo de reanimación, empezamos a ver que empezamos a sobretransfundir a los pacientes. ¿Por qué? Porque estudios distintos de prevalencia nos demostraban que de todos los pacientes que llegaban con trauma, que por definición podía ser grave, al área de urgencias solamente el 24.5% desarrollaban una verdadera coagulopatía, y esto nos llevaba a sobretransfundir al 75% restante de los pacientes. Y cuando vemos los de los estudios de reanimación de control de daños, nos dimos cuenta que lo que demostraron, y que aparte compararon terapias transfusionales contra terapias transfusionales, era ver que había una mejor supervivencia en las primeras 3 horas, que había una disminución discreta de la mortalidad, pero eso fue un estudio post-hoc de a los 24 horas y a los 30 días, pero su efecto principal era evitar que el paciente se desangrara, por lo cual obviamente era un tratamiento que se observaba como importante al compararlo con los pacientes que se desangraban y morían, ¿no? Y esto tuvo un efecto a la hora del análisis estadístico en ver una disminución de supervivencia. Pero en esta revisión, donde nos habla de lo que es la resucitación hemostática, que ni es hemostática ni resucita en el paciente con hemorragia, en este solamente 43% de los pacientes presentaron coagulopatía mostrada por pruebas viscoelásticas, que al rato vamos a hablar de ellas, y esto lo que ocasionó es un incremento en la utilización de productos, donde la transfusión era prácticamente cercana al 60-68% de los pacientes, y ningún parámetro de las pruebas viscoelásticas presentó mejoría durante el sangrado del curso. Entonces, al no presentar mejoría, quiere decir que la producción de factores o se sigue consumiendo, o simplemente no está teniendo el efecto deseado en nuestros pacientes. Y entonces, los metaanálisis los empezamos a revisar, los estudios aleatorizados, que de alguna manera son los que tienen mayor carga de evidencia cuando nosotros estamos tratando de analizar algo, no quiere decir que sean perfectos, pero son los que menos riesgo al sesgo tienen. Demostraba que no había diferencia entre una u otra tipo de reanimación, mostrándolo
obviamente por lo mismo, aquí seguimos comparando dos esquemas transfusionales en 1-1-1 o 2-1-1. Y los estudios observacionales, que son los que mostraban una tendencia hacia que una reanimación con un mayor número de hemocomponentes podían favorecer los resultados del paciente, como lo podemos ver en esta Forest Blot. Y vemos que prácticamente en lo que son los resultados favorecen el uso de este tipo de reanimación. Pero entonces, dentro del paciente que está con una pérdida sanguínea importante, desde el paciente que tenemos un sangrado importante, ¿cómo lo vamos a arreglar? Y ahorita existen dos opciones que todavía se siguen peleando en cuál es la mejor manera: los protocolos de transfusión masiva, y la opción 2, que son los protocolos que evitan la transfusión masiva y se concentran en el manejo de la hemorragia masiva. Y entonces lo importante es parar el sangrado. ¿Pero por qué sangra mi paciente? Y el ATLS nos enseñó hace mucho tiempo un concepto que basamos en algoritmos, que decían: trata primero lo que mata primero. Y cuando nosotros hablamos de trata primero lo que mata primero, tenemos que enfocarnos en el orden en el que yo logro hacer una reanimación. Entonces el algoritmo de trauma está diseñado, como todos los algoritmos, con una secuencia lógica de eventos, tomando en cuenta este principio de trata primero lo que mata primero y el uso de lo que son las pruebas viscoelásticas de la coagulación, que nos ayuda a hacer una reanimación guiada por objetivos. Los detractores de esta tecnología dicen es que no mejora la supervivencia. No, pero cuando nosotros, y a ver, es difícil demostrarlo, con ningún sistema de monitoreo ha mejorado la supervivencia, pero lo que nosotros estamos viendo es: voy a hacer un enfoque guiado a parar la causa del sangrado. Y entonces lo primero es tener una situación clínica, que en trauma tenemos ya muy estudiados diferentes marcadores y diferentes puntajes que nos ayudan a irnos hacia esa parte, romper la hiperfibrinolisis, que es evitar que el coágulo se disuelva, y aquí es donde entra el ácido tranexámico, darle firmeza al coágulo, que es dar concentrado de fibrinógeno o el uso de concentrados plaquetarios, y finalmente generar trombina, y aquí es donde tenemos los dos grandes rubros del uso de concentrado de complejo protrombínico o el uso de plasma fresco congelado. Y finalmente, siempre reevaluar que nuestra intervención fue correcta. Además, tenemos que tratar todas las causas que pueden perpetuar la coagulopatía. Y en algún punto se hablaba de esta triada mortal, ¿no?, que era coagulopatía, hipotermia y acidosis, que nos llevaba a que el paciente se perpetuara por disminución de la producción de factor 10 circulante, o bloqueo más bien, y perpetuaba la coagulopatía. Pero actualmente se reconocen ya, pasaron a 4 diamantes, ahorita ya van, o algunos autores recomiendan lo que le llaman la pentada mortal, en donde entra, aparte del tratamiento correcto de la coagulación, el tratamiento de la acidosis y el tratamiento de la hipotermia, pues también tenemos que manejar hemodinámicamente el paciente para evitar la hipotensión, la hipoxia, la hiperglucemia, porque estos son de alguna manera mecanismos que se activan para tratar de compensar un estado de choque, y que su presencia, es decir, la hiperglucemia y la hipoxia tisular o la hipoxia isquémica, y obviamente el calcio, la hipocalcemia, pues juegan un rol específico en el daño endotelial y juegan un rol específico en manejar lo que son las alteraciones de la coagulación. Y entonces, una de las cosas que también vimos con las pruebas viscoelásticas es que podemos identificar, solamente teniendo la primera curva en 5 minutos, donde el paciente va a necesitar una transfusión masiva por, obviamente, la gravedad de la dilución del coágulo. Y entonces, cuando empezamos a ver el rol del fibrinógeno, en donde sabemos que nuestra cobertura desafortunadamente es baja todavía, en donde sabemos que es un medicamento seguro, en donde ya se ha estudiado en trauma. Ojo, los estudios de trauma, de acuerdo a las grandes concentraciones de estudios que se han hecho, el cálculo de la muestra cada vez resulta un poquito más difícil. Hacer estos grandes estudios, porque los grandes estudios han sido masivos, han sido estudios de 20, 40 mil pacientes, y bueno, los observacionales que han sustituido o empezado a tratar de sustituir esta evidencia, pues también se están haciendo en unas poblaciones muchísimo, infinitamente más cortas. Y entonces, lo que es la guía europea, la 6ª edición, que
obviamente concentra toda la evidencia y toda la producción científica que hay alrededor de esto, empieza a tener mensajes clave de cómo lo debemos de manejar. Número uno, tenemos que detectar la coagulopatía traumática lo antes posible para poder tratarla de manera adecuada. Si el paciente llega con trauma y no tiene una alteración en la coagulación, nuestro enfoque debe ser cerrar la llave, o sea, la parte mecánica del manejo de la hemorragia. De alguna manera también trata la prevención de la posible exsanguinación. Las recomendaciones se estructuran en base a la evidencia científica y cuando nosotros, la recomendación es, bueno, el manejo empírico, que sería la reanimación guiada por ratios, o la reanimación esta de control de daños que bautizaron de esta manera, no se debe de usar, al menos que no se tenga una mejor manera de manejar alteraciones de la coagulación. Y finalmente el organizar muy bien, y esto es muy importante, para manejar correctamente un trauma grave tenemos que tener un equipo logístico interdisciplinario donde todo el mundo se involucre a parar el sangrado. Y entonces cuando vemos en el algoritmo, vemos situación clínica, ¿no? Que es lo que vimos en el inicio de lo que es el algoritmo de manejo de trauma. Y aquí lo que estamos viendo es este efecto de tener las pruebas viscoelásticas a la mano. Y entonces vemos la curva de la hiperfibrinolisis, que es la primera, donde vemos un coágulo que sí se eleva, sí agranda, sí tiene una cierta amplitud, pero sin embargo, después de 20-30 minutos que ya está activada la fibrinolisis, el coágulo se deshace. Y vemos en el otro módulo, que es el APTEM, que se corrige, porque el APTEM tiene ácido tranexámico, tiene proteína, y vemos que se corrige. Ahora, en el accidente con trauma, de acuerdo a los estudios que conocemos, es vital no esperar ni siquiera la prueba viscoelástica. Y esto lo vimos en los estudios en el CRASH 2, que sigue siendo el que marcó la terapéutica de utilizar antifibrinolíticos para evitar lo que es las complicaciones asociadas a la hiperfibrinolisis. Ojo, entendamos que el tranexámico eso es lo que bloquea, eso es lo que trata. La hiperfibrinolisis, o sea, es la probabilidad de que el coágulo se disuelva, nada más. Y con esto, de alguna manera, cuando ponían 1 gramo en dosis única y de ahí una infusión de 3 gramos por 8 horas, más bien, bueno, 1 gramo en 8 horas, perdón, lograban disminuir significativamente la mortalidad de los pacientes, y por eso nunca esperamos ni las pruebas de laboratorio ni las pruebas viscoelásticas, excepto cuando pasaron más de 3 horas. Entonces, cuando pasan más de 3 horas, aquí, bueno, viene englobado hemorragia posparto y hemorragia de trauma, pero lo que vimos en trauma es que sí hay una tendencia a que al paciente le vaya peor si lo utilizamos después de 3 horas del evento. Entonces, ¿cuándo lo debemos utilizar 3 horas del evento? Pues cuando la prueba viscoelástica o nuestros puntajes nos dicen el paciente está en un estado de hiperfibrinolisis que no hemos controlado. Bueno, ahí estamos tratando la causa. Pero previo a eso, si el paciente tiene más de 3 horas y no demostramos la hiperfibrinolisis, corremos el riesgo de que le vaya peor, y entonces lo que estamos haciendo es individualizar el manejo al paciente hacia lo que necesita. Y este fue el estudio donde demostraron que el retraso del tratamiento en el sistema fibrinolítico, inclusive no hablamos de 3 horas. Hay un área gris entre la hora, 1 hora y media y la hora 2 más o menos, en donde no sabemos realmente qué pasa, ¿no? Entonces lo ideal es que el paciente se administre el ácido tranexámico de manera inmediata para el beneficio, el efecto benéfico de reducir los riesgos de complicación por hiperfibrinosis en el paciente. Ahora, cuando pasamos a la segunda fase, que es ya la de la firmeza del coágulo, entonces vemos cuando, por ejemplo, aquí tenemos un Nexten que tiene una amplitud disminuida con un Fibten que está disminuido, pues sabemos que tenemos que pasar fibrinógeno. Y en los escenarios, y aquí viene, ya sea en fibrinógeno, en concentrado o en crioprecipitado, se debe de pasar en relación a la reanimación que hemos estado dando al paciente. Inclusive desde las guías pasadas ya recomendaban que utilizar la fuente de fibrinógeno para disminuir
distribuir la cantidad de sangre necesaria para reanimar al paciente era importante en su manejo. Ahora, preventivamente no sirve, o sea, si nosotros no tenemos hipoferroanemia no va a servir de nada, pero cuando lo analizamos en los sangrados severos que sí cursan con hipoferroanemia, pues sabemos que tiene efectos benéficos en disminución de la transfusión, disminución de continuar con hemorragia o parar la hemorragia y en los que es el efecto de coagulación. Hasta ahí. Posteriormente viene la recomendación de también si tenemos el fibrinógeno de Claus, porque no contamos con pruebas viscoelásticas, bueno, si el fibrinógeno está por debajo de 150 miligramos sobre decilitro de fibrinógeno de Claus, tenemos que iniciar una sustitución y esto también, como habíamos mencionado previamente, siempre reevaluar que el efecto fue bueno. Ahora, si nos enfrentamos a un coágulo débil, pero que el fibrinógeno, o sea, el FibTem es normal o el fibrinógeno de Claus es normal, entonces mi problema es plaquetario. Y si yo tengo suficientes plaquetas, pues tengo que pasar resina. Si no tengo suficientes plaquetas o no están funcionando, pues tengo que pasar un concentrado plaquetario. Y con esto ya logramos tener nuestro objetivo en hemorragia activa del manejo de la coagulación del paciente. Y aquí sí, definitivamente, si el paciente tiene sangrado y las plaquetas están por debajo de 50,000, sigue siendo recomendación, hay que pasarlas. Si el paciente continúa sangrando y además tiene trauma de cráneo, la recomendación es irnos a 100,000, porque aparte el cráneo, por fisiopatología, produce muchísima expresión de factor tisular y tienen muchísimas veces disfunción plaquetaria. Y entonces, aunque tengamos 100,000, realmente el problema que tenemos es que no se están adheriendo adecuadamente. Entonces, ahí sí el mantener el número también es una discusión grande. O sea, esto nos ayuda cuando no tenemos tecnología de mantener las cifras altas, pero recuerden que los números no, de alguna manera no se relacionan con la función plaquetaria. Entonces, si tenemos una prueba funcional plaquetaria para poder hacer la reanimación correcta, pues entonces es preferible utilizar la reanimación guiada por objetivos, como lo explicamos previamente. Y aquí sí, en cuanto a lo que es el rango de cuántos pasos de concentrado eritrocitario y cuánto paso de plaquetas, es importante que si mantengamos una dosis alta, es decir, una relación 1:1. Posteriormente vemos la generación de trombina. Entonces acá ya estamos viendo, el coágulo es grande, el fibrinógeno también es grande, pero lo que tengo es un problema en la formación de trombina, en la primera explosión que me ayuda a iniciar el proceso de coagulación del paciente. Y entonces aquí es donde entra probablemente el uso de plasma fresco congelado o de concentrado de complejo protomínico. Importante decirlo, nunca juntos. Entonces cojan uno u otro, el concentrado de complejo protomínico tiene una alta concentración de factores y lo que tenemos que evitar es que el paciente, al nosotros meterle factores con plasma más factores con concentrado de complejo protomínico, se nos pueda ir a un estado procoagulante. Y esto ya también salió en un estudio que todavía no sé cómo autorizaron, pero bueno, ya salió, ¿no? Finalmente, lo que pasó cuando se implementó el programa de gestión de la sangre del paciente en trauma, este es un estudio de antes y después, por eso también empezamos a voltear a ver cómo generar evidencia para el manejo del paciente con trauma, y nos dimos cuenta que al aplicar el programa disminuimos la necesidad de transfusión masiva de 12,4%, o sea, una disminución prácticamente de 8 puntos porcentuales. Se disminuyó significativamente el consumo de sangre en el paciente de trauma y esto tuvo un efecto también deseado por una disminución significativa en mortalidad, estancia hospitalaria, uso de ventilación mecánica y días de estancia en terapia intensiva. Cuando nosotros sobretratamos, voy a ser muy enfático en el sobretratamos a un paciente con trauma, que no amerita o no necesita plasma fresco congelado, entonces nos enfrentamos al otro problema, que es incrementamos riesgos sin tener beneficios. Es decir, incrementamos 12 veces el riesgo de síndrome de estrés respiratorio, incrementamos 6 veces el riesgo de falla orgánica, 4 veces el riesgo de neumonía, 4 veces el riesgo de sepsis no asociada a neumonía, y esto está directamente relacionado a la dosis o a dosis dependiente o el número de unidades de plasma fresco congelado que estamos transfiriendo. Por eso, y aquí también bien importante, es el tratar, por ejemplo aquí el estudio RETIC, que ya fue muy criticado porque el problema
por lo que aquí demostraban aparentemente que no había un mejor control con el uso de pruebas viscoelásticas, fue muy sencillo, se tardaban 1 hora en hacer la diatorización. Entonces imagínense un paciente que viene sangrando con un trauma grave y tienes que esperar 1 hora para tomar la decisión de que le vas a pasar. Obviamente en ese momento pues transfundían a lo que se necesitaba transfundir para mantener al paciente vivo, y esto ocasionó que los datos fueran malos en favor del uso de pruebas viscoelásticas. Entonces bueno, se está repitiendo, se están haciendo otras cosas. Estas son las limitaciones que se encontraron y vuelvo a lo mismo, ya fueron publicadas. No tuvo suficiente poder estadístico, se retrasó 1 hora la diatorización, la transfusión de sangre basada en proporciones empíricas no se detuvo, inclusive si la prueba viscoelástica decía que no lo necesitaba, y no se permitió el uso de concentrado de complejo protombínico en caso de prolongación del CT de Nexte. Finalmente, en trauma, en lo que es los metaanálisis publicado por la Asociación de Cirugía de Trauma, se ha habido un beneficio total a favor de las pruebas viscoelásticas en mortalidad en los pacientes de trauma, y el uso de tranexámico sí o sí lo tenemos que utilizar, ya lo explicamos. Esto es bien importante, empírico, no empírico, sino en el momento del ingreso. No esperemos pruebas, no esperemos laboratorio. El resto del manejo podemos esperar esos 5 minutos que nos toma tomar la prueba, y a ver por qué si son 5 minutos no podemos pasar el fibrinógeno, el tranexámico, porque dentro de la prueba en 5 minutos yo puedo saber en dónde tengo que transfundir, pero lo que no puedo saber es, o tengo que esperar, son 30 minutos para ver el efecto de análisis del coágulo, y esos 30 minutos nos van siempre con el. Vemos una gran variación todavía en los manejos, y cuando hay una grave variación en el manejo del paciente con trauma, quiere decir que tenemos todavía muchos gaps, muchas dudas. En recomendaciones generales, el tranexámico sí o sí, antes de las 3 horas, 1 gramo IV en infusión, y después 1 gramo IV infusión continua para 8 horas. La resucitación debe hacerse inicialmente empírica, es decir, hacer el 1-1 hasta que tenga mis pruebas de laboratorio o mis pruebas viscoelásticas para empezar una reanimación guiada. Una vez que tengo eso, hay que parar la reanimación empírica e iniciar una reanimación guiada por objetivos y ajustarlo de acuerdo a los resultados que tengamos dentro de nuestro algoritmo y de nuestro manejo interdisciplinario de trauma. Y finalmente, el concentrado de complejo protombínico, volvemos a lo mismo. Si todo lo demás está normal, solamente si el test está amplio, lo podemos utilizar sin mayor problema. Las dosis vienen ajustadas a 12.5 a 25 miligramos unidades kilo de factor 9, y también es bien importante recordar aquí, nunca utilizar en conjunto plasma con concentrado de complejo protombínico. Recordar que el escenario lo tenemos que romper, hablemos el mismo idioma, pongámonos de acuerdo, hagamos un manejo interdisciplinario, 3 pilares de atención. Hay que manejar al paciente anémico, no necesariamente con transfusión, hay que parar el sangrado y manejar correctamente la coagulación, y hay que mejorar nuestra tolerancia a la anemia. Y con esto terminamos diciendo que varias iniciativas hacia la mejora del paciente con coagulación trauma se enfocan más en las pruebas viscoelásticas, en implementar un correcto programa de Patient Blood Management, la gestión de la sangre del paciente, y simplificar las guías, el manejo y el acceso a las mismas pruebas. Muchísimas gracias. Vamos a leer algunas de las preguntas que está enviando la audiencia. Antes que nada, les agradezco a todos por estar con nosotros. Y dice, bueno, en caso de no tener pruebas viscoelásticas, ¿qué se debe hacer en el manejo del trauma? Mira, una de las cosas que debemos de entender es que lo más importante es tener un manejo y un algoritmo bien definido de cómo vas a manejar al paciente, y sobre todo una interacción interdisciplinaria. Si en tu hospital se ponen de acuerdo y bueno, entran todos y hablas con laboratorio, te pueden dar los resultados un poquito más rápido, sí puede ser una reanimación hemostática dirigida en vez de ser lo que es la reanimación empírica.
como les había comentado, inclusive ahorita ya la tendencia de la reanimación por ratios versus el uso de sangre total empieza a tener ahí un nicho y no sabemos qué va a pasar, pero parece ser que hay una mejoría en la reanimación del paciente y que inclusive hay una menos necesidad del uso de componentes o bueno de plasma fresco concentrados y plaquetas cuando se utiliza sangre total. Pero pues sí, también tenemos que luchar con una resistencia y cambios que hay en cuestión de luchar, sino ponernos de acuerdo con también, los directivos o los administrativos del banco de sangre. En cuestión de las dosis empíricas, volvemos a lo mismo, ¿no? El no tener una terapia dirigida, no tener alguna manera de determinar qué necesitas pasar y en qué momento, pues nos puede llevar a una sobre o inframanejo del paciente y esto en algunos casos nos va a cobrar factura, ¿no? O se nos va a un estado protrombótico grave. Acuérdense que cuando manejamos al paciente tenemos una línea muy delgada entre trombosis y hemorragia. Entonces pasar a cualquier lado nos puede en algún punto y en algunos pacientes cobrar factura. Y bueno, si estos pacientes además de alguna manera sabemos que tienen algún estado ya basal protrombótico, no lo sabemos, pero lo vamos a describir por la mala, pues esto también nos puede complicar cierto número de pacientes. Entonces la recomendación siempre va a ser, pónganse de acuerdo, hagan sus algoritmos y pues gestionen, ¿no? el uso de estas tecnologías, porque bueno, sí hay capacidad de tenerlas. Luego nos preguntan, en caso de que ya haya pasado más de 3 horas, ¿no se debe usar el ácido tranexámico? No, a ver, sí lo dijimos en la presentación y sí es bien importante entender esto. No se debe de usar si ya pasaron las 3 horas, siempre y cuando no demostremos que el paciente tiene una hiperfibrinolisis. Si el paciente está en un estado hiperfibrinolítico, lo tenemos que bloquear. Entonces ahí es donde vuelvo a lo mismo, ¿no? El tener manera de hacerlo de manera dirigida, ya son a pruebas viscoelásticas o bueno, haciendo el puntaje para determinar si el paciente está en una CID o no, o bueno, o está sangrando de más y necesitamos usar el tranexámico, sí es importante. Porque si el estado del paciente es de hiperfibrinolisis y nosotros por no, ya pasaron 3 horas, no lo debo de usar, lo dejamos, bueno, pues el coágulo que forme lo va a seguir deshaciendo y créanme que no hay banco de sangre o hemostático que les alcance, ¿no? Entonces, aquí sí es bien importante nada más tener ese cuidado, ¿no? Si el paciente ya pasaron las 3 horas del inicio del golpe y necesitamos pasar tranexámico porque está en hiperfibrosis, hay que pasarlo. Si no hay manera, bueno, hay que tener mucho cuidado y sobre todo siempre no hay que prevenir la complicación normalmente puede ser trombótica, entonces también el que iniciemos un buen esquema de tromboprofilaxis posterior a la reanimación puede ayudar a nuestros pacientes disminuyendo estas complicaciones. No creo que... Ok, nos preguntan de lo que es el uso del plasma con el concentrado complejo proteomínico. Mira, el problema es que hubo un estudio previo que hablaba de que el uso combinado de la reanimación en ratios con plasma y anexarle el concentrado complejo proteomínico podía tener un beneficio hemostático en el paciente. Entonces fue un estudio de pocos pacientes, esto dio a pie a que se intentara hacer un estudio más grande y en ese estudio más grande hubo un incremento en el riesgo de trombosis. A ver, el incremento fue importante, pero cuando nosotros analizamos el número realmente no fue tan importante, ¿no? Lo mismo nos pasó a lo mejor, por ejemplo, y siempre pongo de ejemplo el estudio HALT de la hemorragia de tubo digestivo, porque el estudio lo que hizo fue usar ácido tranexámico a dosis altas en pacientes con hemorragia de tubo digestivo. Y entonces lo que estaban haciendo era pasar el esquema de trauma, ¿no? O sea, pasar 1 gramo en bolo y después una infusión, y incrementó discretamente, que fue significativo por el volumen de la muestra, el riesgo de trombosis. Y entonces ya todos es, no utilicen tranexámico en el paciente con hemorragia digestiva. No, a ver, espérenme, sí, eso, si el paciente está en hiperfibrinolisis hay que usarlo. Si el paciente no lo está, pues no hay que usarlo. Pero también el riesgo de pasarle solamente el bolo de tranexámico sin una infusión posterior, pues no ha sido estudiado. Entonces es un punto estamos en esa área gris, no lo sabemos y tenemos que evitar satanizar las cosas, ¿no? O sea, siempre no queremos de alguna manera tener valores absolutos de o sí lo hago o no lo hago. No lo vamos a tener en medicina, es muy dinámico
hay muchos actores dentro de lo que es la enfermedad, entonces lo que tenemos que hacer es individualizar nuestros manejos de acuerdo a lo que necesita el paciente y obviamente no salirnos de la evidencia científica, ¿no? Y de alguna manera, aunque no tan en el proyecto de medicina personalizada de la evaluación genética, que a ver, también se está haciendo y no es totalitaria, o sea, no nos va a dar la respuesta en el 100% de los pacientes, pero de alguna manera sí nos ayuda a encontrar esos huecos. Bueno, este tipo de estrategias dirigida, individualizada, personalizada, pues también nos va a ayudar a tener buenos efectos, evitar muchas complicaciones, ahorrar muchísimo dinero. Entonces es por eso que tenemos siempre que analizar estos bemoles en las publicaciones y sobre todo hacer un buen análisis de lo que es la evidencia. Y creo que con esto no hay más preguntas, entonces me despido. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por su presencia, espero que este módulo haya sido de su total agrado. Quiero darle las gracias por su participación al doctor Ángel Augusto Pérez Calatayud, por esa gran ponencia, esa gran información que ha dejado con nosotros, que esperamos sea de utilidad para su práctica clínica de todos los días. Muchísimas gracias